Y bueno, continuamos con este tema, María Dadora de Luz. Padre, antes de continuar me gustaría enviar un poquito saludos y las personas que están ya en este momento comentando. Y dice así, nuestro hermano Eduardo Aranda de la Ciudad de México nos dice, para usted, Padre, ojalá también hable del Halloween, que se celebra el cumpleaños de Satanás este 31 de octubre. Sería muy oportuno en este momento hablar. Él es parte de la Red Mundial de Oración, Padre de Santa María de Guadalupe y Jesucristo Rey de las Naciones, y nos dice, en la red se pudo liberar a un sacerdote de la Santa Muerte, quien nos relató cómo los ritualizan para que el enemigo les dé poder como a las brujas. Esto nos está diciendo Armando Aranda desde México. También nos está escuchando Josué de la Rosa desde Guatemala, Padre. Y bueno, vamos a enviarles un saludo, un afectuoso saludo. Nos está escuchando Teresita Jauregui de aquí de Monterrey. Gracias, Teresita, bendiciones para ti. Gracias por continuar aquí en Radio Siervos Misioneros. Pues sabemos que es la hermana que ya en estos días prontamente se va de religiosa. Le manda saludos, Padre. La hermana Ana Elena está en Chiapas y le dice, buenas noches, amiga, Dios te bendiga, y al Padre Edgar también, mucho gusto, Padre. Le dice, le dejo el micrófono y continuamos con esto de la muerte, de la Santa Muerte, y pues sí, es oportuno hablar del Halloween. Adelante. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, mira, sí, esto es algo muy concreto, vamos a situarlo, ¿verdad? ¿Dónde comienza lo del Halloween? ¿Dónde se da todo esto? Bien, obviamente tenemos que situarnos, esto comienza en la parte norte de los países que llamamos nórdicos. Si ubican y si por allá están escuchándonos, pues escríbanos para corregirnos si me equivoco. Pero todos estos países como Noruega, Dinamarca, todos estos países eslavos, ahí llegó la evangelización aproximadamente en el siglo, antes de eso, el siglo VI antes de Cristo aproximadamente ya estaban estas tribus que conocemos ahora por la música más que nada, de los celtas. Estas tribus celtas celebraban el fin del año, como ellos así lo tenían, celebraron la fiesta del Samhain, algo así, yo no sé celta, pero sería algo así, que era la fiesta del sol, que comenzaba la noche del 31 de octubre. Era ellos lo que celebraban. Con esto marcaban el fin de sus cosechas y también el fin del verano, y empezaba el invierno. Ya nosotros con la ciencia sabemos que empieza el solsticio de invierno y termina el de verano, en fin. Entonces todo se acababa en los campos, el calor del sol bajaba, así pues llegaban los fríos, las nevadas y los días oscuros. Entonces, esta noche, precisamente la del 31, el dios de la muerte, para ellos se le permitiera llegar a la tierra, porque así lo experimentaban ellos con la oscuridad, el frío y todo lo que se moría. Entonces, ese momento en el que empezaba la presencia de este dios se manifestaba como muerte y terror. Entonces, ese día se daba como que ellos entendían el cosmos, sus cosmovisiones, que el mundo de los vivos y de los muertos estaba separado, pero por alguna razón ese día esa separación entre los vivos y los muertos no existía, y entonces se daba en esa noche como una unión de estos dos mundos. Entonces los muertos entraban en contacto con los vivos, y los muertos pues eran feos, obviamente, ¿verdad? Entonces horribles monstruos y todo esto que ellos se imaginaban que andaba ahí. Entonces estas almas de gente mala, de monstruos, de todo esto, la única forma de liberarse de ellos era ofrecerles sacrificios. Y ellos, de hecho, pues hacían los sacrificios en todos los lugares donde podían, y dentro de todos los sacrificios que llegaban a hacer eran sacrificios humanos, también llegaban a ser sacrificios de seres humanos.
Entonces, pues obviamente de todo esto, pues no era otro el que había impuesto esto en la cultura que pues, el demonio, ¿verdad? Había inspirado toda esta cosmovisión. Entonces, era ya en esas tribus lo que ocupaban para protegerse era hacer grandes hogueras rodeadas de todas estas cosas de ofrendas, de sacrificios, ¿verdad? Para protegerse ellos, muchos se vestían de esta especie como de monstruos que ellos se imaginaban, y así estuvo. Claro, esto estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, antes de que llegara la evangelización, mucho antes. Era pues una cultura del terror, así se vivía. Bueno, el cristianismo llega y los cristianos misioneros empiezan a llegar a esas regiones alejadísimas, y los cristianos que se van convirtiendo, los celtas cristianos que se van convirtiendo, van dejando sus culturas paganas, pero no todos las dejaron, y a veces no se dejaron del todo. Hubo una mezcla así como de cristianismo con esta cultura. Entonces esto que pervivió, que quedó allí, se trasladó, sobre todo se les atribuye a los irlandeses que la llevaron a Estados Unidos, ¿verdad? Con el famoso título del Halloween, ¿verdad? Y donde pues ya fue tomando esta connotación más o menos de disfraces de brujas, fantasmas, duendes y monstruos así que aparecían, ¿verdad? Entonces,